Hoy vamos a hacer la primera parte del práctico de fluidos reales. Vamos a ver el tema de viscosidad. Empecemos con el problema número 2. Considere una pequeña arteria de 1 milímetro de radio y 10 centímetros de longitud por la que circula sangre con un caudal de 2,5 centímetros cúbicos por segundo. Suponiendo una temperatura normal de 37 grados, determine la caída de presión en esta longitud de arteria. Bueno, nosotros habíamos visto en la teoría que cuando el fluido que circula es un fluido real y tiene viscosidad, la presión no se mantiene constante a lo largo del conducto, sino que disminuye en el sentido en que se mueve el fluido. Entonces, justamente en este caso tenemos que calcular la caída o la disminución de presión en un trozo de arteria de 10 centímetros de longitud. El problema nos da también el radio de la arteria y el caudal con que circula la sangre dentro de esa arteria. Los datos los transformamos al sistema internacional, entonces el radio y la longitud la transformamos a metros y el caudal lo transformamos a metros cúbicos por segundo. El problema no nos da el valor del coeficiente de viscosidad de la sangre, pero nos dice que consideremos que se encuentra a 37 grados. Entonces, ustedes en el práctico, al final del práctico, van a encontrar tablas y una de esas tablas es una tabla de viscosidades. Entonces ahí tienen que buscar la viscosidad de la sangre a 37 grados y ahí está este valor que hemos anotado acá. Para poder calcular la caída de presión que se produce en esos 10 centímetros de arteria, vamos a usar la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille nos daba el caudal que circula a través de la arteria, que es pi por el radio de la arteria elevado a la cuarta por la caída de presión dividido en 8 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud del trozo de arteria considerado. Entonces acá simplemente vamos a despejar la disminución de presión. 8 eta L pasa multiplicando y pi R a la cuarta pasa dividiendo. Tenemos todos los datos y como hemos trabajado en el sistema internacional, esa caída de presión nos da en pascales. Usando la equivalencia entre pascales y milímetros de mercurio, la transformamos a milímetros de mercurio y obtenemos casi 10 milímetros de mercurio. Esa sería la disminución de presión en esos 10 centímetros de arteria. Pasemos al ítem B. El ítem B me pide la caída de presión en la misma longitud de arteria si el radio se reduce a un 70% de su valor original debido al depósito de placas de grasa. Entonces, las placas de grasa producen una disminución del radio y entonces, para mantener el mismo caudal en la misma longitud de arteria, al haber disminuido el radio, aumenta la caída de presión. Es decir, que el descenso de la presión a lo largo de esos 10 centímetros ahora va a ser mayor. El radio, en este caso, es el 70% del radio normal, entonces sería 0,70 milímetros. Acá los hemos transformado a metros, tomamos la misma longitud, el mismo caudal y la misma viscosidad. Entonces hacemos exactamente lo mismo que en el ítem anterior, calculamos la presión en pascales y si la transformamos a milímetros de mercurio nos da 41 milímetros de mercurio. El ítem C nos pregunta cuántas veces más grande es la caída de presión comparada con la que teníamos en la arteria normal. Y es más de 4 veces, porque en el caso anterior nos daba casi 10 milímetros de mercurio y ahora nos da más de 40 milímetros de mercurio. Con eso terminaríamos ese problema. Pasemos al problema 3. ¿Qué diámetro de aguja se debe utilizar para inyectar un volumen de 500 centímetros cúbicos de una solución a un paciente en 30 minutos? Suponga que la longitud de la aguja es de 2,5 centímetros y la solución está elevada 1 metro sobre el punto de inyección. Además, suponga que la viscosidad y la densidad de la solución son iguales a las del agua a 20 grados y que la presión de la sangre en la vena es igual a la atmosférica. Bien,
Entonces, lo que nosotros queremos hacer es producir el movimiento de un fluido a lo largo de una aguja. Un extremo de la aguja está dentro de la vena y el otro extremo de la aguja está conectada a un tubo y a un depósito con fluido. Ese depósito se coloca 1 metro por encima del nivel de la aguja. Bueno, el problema nos da el volumen de fluido que debe entrar en la vena y en qué tiempo debe entrar. Nos da la longitud de la aguja, la altura a la que está el depósito y la viscosidad la sacamos de tablas. El problema nos dice que consideremos que la viscosidad de la solución es igual a la viscosidad del agua a 20 grados. Bien, lo que queremos calcular es el diámetro de la aguja. Entonces, nosotros podríamos usar la ecuación de Poiseuille para determinar el radio, y después ese radio multiplicado por 2 nos va a dar el diámetro. Entonces, para poder utilizar la ecuación de Poiseuille, veamos lo que tenemos y lo que no tenemos. El coeficiente de viscosidad lo conocemos, la longitud de la aguja también. Para poder determinar el radio nos estaría faltando el caudal y la caída de presión que habría que producir a lo largo de la aguja para producir ese caudal. Entonces, el caudal lo podemos determinar fácilmente porque sabemos el volumen de fluido que tiene que circular por la aguja y en qué tiempo debe circular. Entonces, el volumen era 500 centímetros cúbicos, el tiempo era 30 minutos, transformamos eso al sistema internacional y calculamos el caudal, que nos da en metros cúbicos por segundo. La otra cosa que nos está faltando es la caída de presión que debe existir entre los dos extremos de la aguja para poder mantener ese caudal. Ya dijimos que cuando el fluido es real, se produce una disminución de presión en el sentido en que circula el fluido. Entonces, en el punto 1, la presión debe ser mayor que en el punto 2. En el punto 2, la presión es la que ejerce la sangre, que el problema nos dice que es igual a una atmósfera. Y en el punto 1, nosotros podemos calcular la presión a partir de lo que sabemos de hidrostática. Si bien el fluido dentro de este tubo se mueve, lo hace muy lentamente. Entonces podemos aproximar la presión en el extremo 1 de la aguja como la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática producida por esta columna líquida. Entonces la diferencia de presiones P1 menos P2, la tenemos acá, sería la presión en el extremo 1, que hemos dicho, es la presión atmosférica más la hidrostática, menos la presión en el extremo 2, que es la presión en la vena, que vale 1 atmósfera, entonces acá también ponemos presión atmosférica. Estos dos términos de presión atmosférica se cancelan, y entonces nos queda que la diferencia de presiones entre los dos extremos de la aguja, al final, es igual a la presión hidrostática producida por la columna líquida que tenemos por encima de la aguja. Esa presión hidrostática la podemos calcular, es la densidad de la solución, que la tomamos igual a la del agua, como nos dice el enunciado. Tenemos la gravedad y la altura, y nos da una diferencia de presiones de 9.800 pascales. Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos calculada la diferencia de presión y el caudal, tenemos que despejar el radio a la cuarta. 8pi por L pasa multiplicando, 8 eta L, perdón, pasa multiplicando, y pi por la diferencia de presiones va a pasar dividiendo. Acá tenemos despejada el radio a la cuarta. Reemplazamos todos los datos en el sistema internacional y finalmente esta cuarta potencia pasa al otro miembro como una raíz cuarta. Eso en la calculadora lo pueden hacer calculando 2 veces la raíz cuadrada. Y bueno, entonces ahí ya hemos determinado el radio de la aguja. Como el problema nos pide el diámetro, entonces al radio lo multiplicamos por 2. Y nos da 4,1 por 10 a la menos 4 metros de radio. Al transformar esto a milímetros, obtenemos aproximadamente 0,4 milímetros, es decir, el diámetro de la aguja tiene que ser menos que medio milímetro. Bien, con eso terminamos el problema 3, pasemos al otro. Este es el problema número 5.
Una aguja hipodérmica tiene un radio interno de 0,3 milímetros y una longitud de 6 centímetros. La aguja se coloca en una jeringa de 2 centímetros cuadrados de sección interna. ¿Qué fuerza debe ejercerse sobre el émbolo para introducir suero en una vena en la que la sangre tiene una presión manométrica de 10 milímetros de mercurio con un caudal de 0,5 centímetros cúbicos por segundo? Considere la viscosidad del suero igual a la del agua a 20 grados. Bien, entonces, el problema de nuevo nos presenta un fluido, un suero en este caso, que va a circular a través de una aguja. Nos dice que en el punto 2 de la aguja, que es el punto donde está pinchado en la vena, la presión manométrica va a ser la presión que ejerce la sangre que está dentro de la vena, que es de 10 milímetros de mercurio. La longitud de la aguja es 6 centímetros, tenemos el radio, tenemos el caudal con que tiene que circular el suero a través de la aguja. La viscosidad la sacamos de la tabla, tomamos la viscosidad del agua a 20 grados y en este caso, para calcular la presión en el punto 1, la presión en el punto 1 es la presión que se ejerce sobre el émbolo, digamos que está dentro de la jeringa. Nosotros aplicamos una fuerza sobre el émbolo y esa fuerza dividida en el área del émbolo nos da un valor de presión. El fluido que tenemos acá transmite ese valor de presión y ese es el valor de presión que tenemos en el extremo 1 de la aguja. Bien, entonces nuestro objetivo final es determinar la fuerza que tenemos que aplicar. Entonces, vamos a empezar utilizando la ecuación de Poiseuille para calcular la caída de presión a través de la aguja. Entonces, despejamos la caída de presión y nosotros conocemos el coeficiente de viscosidad, tenemos la longitud de la aguja, ya nos dan el caudal, conocemos el radio de la aguja, de ahí calculamos la diferencia de presiones. Trabajando en el sistema internacional, esto nos da la diferencia de presiones en pascales. Y la podemos transformar a su vez a milímetros de mercurio. Entonces la diferencia de presiones que se tiene que producir entre los dos extremos de la aguja tiene que ser de 71 milímetros de mercurio. Ahora, esa diferencia de presiones es la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Y la presión en el punto 2, el valor manométrico, sabemos que es 10 milímetros de mercurio. Esta vale 10 milímetros de mercurio. Entonces ese término lo pasamos sumando y eso nos permite calcular el valor de la presión manométrica en el punto 1. Eso nos da 81 milímetros de mercurio. Este valor lo podemos transformar a pascales y ahora esa presión tiene que ser producida por la fuerza aplicada sobre el émbolo. Entonces, a partir de esa presión P1 podemos determinar la fuerza. Como presión es fuerza sobre área, la fuerza la calculamos como la presión 1 por el área. Y el área del émbolo la conocíamos, acá está transformada a metros cuadrados. Con eso calculamos el valor de la fuerza, que nos da 0,2 kilogramos fuerza aproximadamente. Bueno, pasemos al último problema. Dice, la canulación consiste en pinchar una vena o una arteria con un capilar o cánula y medir directamente su presión mediante un manómetro de tubo abierto. Para no perturbar las propiedades de la sangre entre el fluido manométrico y aquella, se rellena el instrumento de una solución salina de densidad parecida a la de la sangre, junto con una sustancia anticoagulante. Si se coloca una cánula en una arteria y se utiliza una solución salina de densidad 1300 kilogramos por metro cúbico y mercurio como fluido manométrico, ¿cuál es la presión absoluta y manométrica de la sangre si H de la solución es 0,67 metros y H del mercurio 0,20 metros? Considere una presión atmosférica igual a una atmósfera. Bueno, en este problema lo que tenemos acá representado es la arteria y tenemos una cánula. Una cánula es una especie de aguja, ¿no es cierto?, que
En un extremo está pinchada en la arteria y el otro extremo está conectada a un manómetro. El manómetro consiste simplemente en un tubo en U y el líquido manométrico que tenemos en este caso es mercurio. Ahora, entre el mercurio y la sangre que circula por la arteria colocamos una solución, en este caso es una solución salina de densidad 1300 kilogramos por metro cúbico. Esa solución contiene un anticoagulante. Entonces, el líquido manométrico es mercurio, si bien el problema no lo da, nosotros sabemos la densidad del mercurio, también la pueden encontrar en la tabla que está al final del práctico. Entonces, acá tenemos la densidad de la solución, 1300 kilogramos por metro cúbico, la densidad del mercurio, que la hemos sacado de tabla, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ¿cómo vamos a proceder para calcular la presión absoluta en la arteria? Lo que vamos a hacer es tomar nuestro nivel de referencia, acá donde está marcada esta línea azul. Y vamos a igualar las presiones en los puntos A y B a ambos lados del manómetro. En el punto A está justo en la interfase entre el mercurio y la solución salina. Y el punto B está en la otra rama del manómetro, dentro del mercurio y a la misma altura. Como el fluido que tenemos dentro del manómetro está en reposo, los puntos A y B son dos puntos en el mismo fluido que están al mismo nivel y por lo tanto van a experimentar la misma presión. Entonces lo que podemos hacer es igualar la presión en A con la presión en B. La presión en B sería la suma de la presión que ejerce la atmósfera más la presión que ejerce esta columna de mercurio. Eso es lo que tenemos representado acá. La presión en B es la presión de la atmósfera más la presión ejercida por la columna de mercurio. Ahora, ¿cómo expresamos la presión en el punto A? En el punto A, fíjense que la presión que ejerce la sangre en este punto va a ser igual a la presión que tenemos en este punto del tubo en U. ¿Por qué? Porque todo esto es solución salina que está en reposo. Entonces, este punto y este punto donde está pinchada la cánula están en un mismo líquido en reposo al mismo nivel, por lo tanto experimentan la misma presión. Quiere decir que a este nivel la presión que se ejerce es igual a la presión de la sangre. Entonces la presión en el punto A la vamos a expresar como la presión de la sangre, que es la ejercida a este nivel, más la presión ejercida por esta columna de solución salina. Entonces la presión en el punto A sería la presión de la sangre más la presión ejercida por la solución. Si despejamos la presión que ejerce la sangre, va a ser la presión del mercurio más la presión atmosférica menos la presión ejercida por la solución. La presión que ejerce la columna de mercurio sería la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura de la columna de mercurio. El término que sigue es la presión atmosférica y el último término es la presión producida por la columna de solución, que sería la densidad de la solución por la gravedad y por la altura de la columna de solución. Tenemos todos los datos y entonces eso nos permite calcular la presión de la sangre. Esta sería la presión absoluta de la sangre. Eso lo calculamos en pascales y al transformarlo a milímetros de mercurio serían 896 milímetros de mercurio. El problema también nos pide la presión manométrica ejercida por la sangre. Como ya hemos calculado acá la presión absoluta, simplemente a esa presión absoluta le vamos a restar el valor de la presión atmosférica, que nos aclaran que es una atmósfera y por lo tanto equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces la diferencia nos da 136 milímetros de mercurio y esa sería la presión manométrica ejercida por la sangre en la arteria. Con eso terminamos y la semana que viene vamos a ver lo que nos falta del práctico.